Hola amigues, cara B del tercer capítulo de Diferencia y Repetición. Lombo a la batuta. Espero que disfrutéis. Un beso. Olis. Mis hermanos en Cristo, o sea, hoy voy a terminar el capítulo 3. Claudio ya expuso muy bien los 4 últimos postulados. Yo me voy a detener entonces en los 4 primeros. ¿Sí? ¿Y los otros 2? Son 8. Ay, que he entendido que te vas a detener en 2 de los 4 primeros. Bueno, en los 4 primeros. ¿Sí? A ver si no interrumpimos. Voy a intentar no demorarme tanto, pero si les soy sincero, creo que hay en juego bastantes cosas, especialmente en el último postulado, y quiero como intentar exponerlo de la mejor manera. Entonces les voy a pedir que si cometo errores me digan, o sea, me corrijan, porque genuinamente me costó. Hay cosas que todavía no termino de entender y cosas que creo que están como en juego. Entonces, pues nada, quiero como que me corrijan. Y ya, sí, eso. Tengo pues tengo dos preguntitas. Una es la que ya les había formulado la vez pasada sobre las facultades. O sea, he intentado pensarla más, pero tampoco ha habido mucho tiempo, y creo que hoy ayer con la exposición de Milo en el Congreso, creo que se me abrieron algunas como oportunidades para pensarlo. Sin embargo, no estoy totalmente seguro. ¿Listo? Entonces, pues nada, traje una serie de gráficos hechos por Paint, pero que creo que en serio son útiles, o así lo entendí yo. Ustedes me dirán si les parece o si no les parece. Entonces, pues nada, empiezo con 2 cositas que creo que es necesario volver sobre ellos. Son como la diferencia entre presupuestos objetivos, también llamados filosóficos, y presupuestos subjetivos, o también llamados naturales. No está ahí en las diapositivas, pero creo que son interesantes, principalmente para después volver sobre el tema de las facultades y discutir ahí un poquito con lo que hemos planteado, tal vez con lo que decía Milo. Presupuestos objetivos entendidos como los explícitamente supuestos por un concepto dado, que son manifiestos en el concepto que trabajamos. Por ejemplo, entonces Descartes no define al cogito como animal racional, intentando no dar por hecho lo que se conoce por animal y lo que se conoce por racional, ¿no? Lo que se busca entonces es inaugurar un principio al nosotros quitar y depurar los principios objetivos, ¿no? Dice Deleuze que son presupuestos envueltos en los conceptos, ¿no? O sea, principalmente va por ahí la cosa, y por ende son los que están complicados en los sistemas filosóficos previos. Cuando un filósofo se pelea con el sistema filosófico previo, se está peleando entonces con los presupuestos objetivos o filosóficos, más no con los otros, que serían los naturales o subjetivos, ¿sí? Que son los implícitamente supuestos incluso por los filósofos, y que tienen la forma, yo creo que esta es la clave. Los presupuestos implícitos o subjetivos, todo el mundo sabe que, nadie puede negar que, ¿sí? La clave, el ejemplo que él da y el ejemplo que él va a trabajar siempre es: todo el mundo sabe lo que significa pensar, todo el mundo sabe lo que significa hacer. Entonces, esto es importante. Primera pregunta como de interpretación para que me ayuden a pensarlo, para que lo pensemos entre todos, es que les dice que si los primeros están envueltos en los conceptos, ¿sí? De algún modo son los explícitos, los objetivos son los explícitos en el planteamiento filosófico como tal. Estos, dice Deleuze, que están envueltos en un sentimiento, ¿sí? O en un afecto, no sé cómo pensarlo, y tienen que ver más por ende como con el pensamiento cotidiano, tal vez con lo que se da por hecho siempre, y que incluso el filósofo también asume, ¿sí? Entonces el punto es: el filósofo, cuando quiere iniciar, y eso va a ser el primer postulado, ya lo vamos a ver, cuando quiere iniciar se purga de los objetivos, de lo que está supuesto en el concepto dado, pero no se purga de los afectivos, de los que están envueltos en sentimientos, que tienen que ver de nuevo, esos son los presupuestos subjetivos. Todo el mundo sabe que, o nadie niega que, ¿sí? Esa es como la idea. La filosofía, entonces, se encarga de purgar los primeros, y el punto de Deleuze es: deja los segundos, los naturales, los subjetivos, sin cuestionar. Vamos a trabajar con base a eso, entonces, los primeros 4 postulados. Un elemento que me gustaría añadir: estos primeros 4 postulados son los que, de algún modo, valga la redundancia, postulan esa idea del sentido común, que va a ser la gran característica tal vez de la imagen dogmática del pensamiento. Por ahí estaba leyendo un artículo de que el sentido común en este capítulo puede tener incluso 3 acepciones, incluso 3 comprensiones.
como la imagen dogmática, la imagen moral del pensamiento en cuanto tal, un lugar en el primer postulado y otro que en este momento no recuerdo, pero entonces nos permite ver como la complejidad de esa idea del sentido común. Los 4 primeros van a girar en torno a eso. Los 4 últimos, los que expuso Claudia, los van a entender, pero en términos del lenguaje. Si el sentido común en el lenguaje, me fue útil pensarlo de esa manera, la verdad, la falsedad, la génesis del sentido, que eso fue lo que trabajó Claudia, ¿sí? Primer postulado del principio o de la cogitatio natural universalis, ahí está, ¿sí? Me pareció entenderlo, que es útil entenderlo así. Primero, se parte del pensamiento natural universal, ¿sí? Eso es, se supone el pensamiento como ejercicio natural de una facultad, de modo que se da por hecho, primero, que todo el mundo piensa por naturaleza, y segundo, que todo el mundo sabe lo que significa pensar. Creo que esto es real. Entonces, así, nosotros damos por hecho, evidentemente, que todo el mundo piensa, ¿sí? Y que si todo el mundo piensa, todo el mundo tiene que, de algún modo, saber qué significa eso, ¿sí? Ese pensamiento universal, o el pensamiento natural universal, que tenemos por ende todos y todas, en el que todos compartimos, ¿sí? Para concretarse como el primer postulado de la imagen dogmática, tiene que pasar por un doble supuesto, por eso los pongo ahí como dobles. Entonces es la cogitatio natural universalis más 2 cosas. Primero, una recta naturaleza del pensamiento. Se supone que el pensamiento está naturalmente dotado para lo verdadero, es decir, hay una relación entre el pensamiento y la verdad, ¿sí? Eso supone otra cosa, buena voluntad del pensador. Si el pensamiento está naturalmente dotado a la verdad, tiene como una relación natural necesaria, entonces pues si usted se esfuerza, si usted lleva lejos si usted más bien hace lo que el pensamiento le dice que haga, usted efectivamente va a llegar a la verdad. ¿Cómo? Con una buena voluntad. Si yo lo quiero, lo puedo. De algún modo es lo que está diciendo en términos de pensamiento, ¿sí? Entonces, si todo el mundo piensa y sabe lo que significa pensar, si el pensamiento tiene como una relación necesaria con lo verdadero, si el pensamiento se desvía, eso lo explicó Claudius, es por culpa de algo externo al pensamiento mismo. Por ende, si el pensador no llega a la verdad, si el pensamiento no se concreta, es porque hay algo externo al pensador, porque si el pensador lo quiere, una buena voluntad, el pensador va a llegar a eso. Esto es clave porque es postulado del principio, porque si tenemos esto, podemos iniciar en filosofía, ¿sí? Hay inicio en la filosofía, o así lo entiendo yo, ¿sí? Porque solo basta nuestra buena voluntad para llevar el pensamiento a donde él por naturaleza está destinado. Entonces, si yo quito todos los presupuestos objetivos, todo lo que dijeron mal los anteriores, ¿sí? El pensamiento, como por naturaleza, va a permitirme iniciar y llegar a los lugares a los que yo quiero llegar, ¿sí? Así lo estoy entendiendo yo, ustedes me corregirán, postulado del principio o de la cogitatio natural universalis. Aquí hay una cosa interesante. Ahí está la explicación y al lado pongo, sin embargo, lo que va a oponer Deleuze. Deleuze va a decir más bien, no, los hombres más bien rara vez piensan, y si lo hacen por efecto de un impacto, ¿sí? El encuentro con un signo que fuerza a pensar, ¿sí? Entonces, si la imagen dogmática dice que todo el mundo piensa, que tenemos el pensamiento tiene una relación directa con la verdad, y por ende que si lo queremos, la voluntad, la buena voluntad, vamos a llegar allá, Deleuze dice, no todo el mundo piensa, ¿sí? Y para pensar, no es que haya algo externo que dificulte el pensamiento, sino que más bien lo externo es lo que lo va a posibilitar. El inicio tiene que ver con algo que está fuera del pensamiento, ¿sí? El sí, algo en lo sensible, o así lo entiendo. Segundo, postulado del ideal o del sentido común, ahí también está, ¿sí? Primero, tenemos el sentido común arriba y el buen sentido. Las facultades, arriba algo, abajo otra cosa. ¿Qué es la cosa? Lo primero, el sentido común. El sentido común, y este sería la segunda acepción del término, el sentido común, primero como imagen dogmática en cuanto tal, y segundo en esta parte, como parte del segundo postulado. El sentido común, ¿qué supone? Una colaboración, una convergencia, una coordinación pacífica de las facultades que aporta la forma de lo mismo en el objeto. Este es idéntico a sí mismo, homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Cada facultad, la sensibilidad, la imaginación y el entendimiento, ¿sí? Actúan de manera coordinada para decir que una cosa es esa cosa, ¿sí? Entonces,
me gusta pensarlo de esta manera, la imagen fordista de la cinta de producción, pero para las facultades. Entonces, si Sebas es la sensibilidad, Alejo la imaginación, y a ti, infortunadamente, Milo, te toca el entendimiento, el chiste es que yo a ellos les doy un objeto, y Sebas, que es la sensibilidad, me va a decir, sí señor, esto es un celular, y se lo pasa a Alejandro en la imaginación dice, efectivamente es un celular, y después se lo pasa a Milo, y Milo dice, finalmente, tenemos conocimiento, es un celular. Entonces, ¿qué aporta esta coordinación? Lo mismo, la idea de que ese objeto es el mismo objeto, ¿sí? Y eso le va a llamar del sentido común. Allá está en negrito. El buen sentido, sin embargo, es que esa colaboración, ¿sí?, que Sebas, Alejo y Milo, que representan las facultades, para que ellos se coordinen de esa manera, necesitan un fundamento, la unidad del sujeto pensante, siendo las facultades modos de ese pensar, es decir, todos ellos son modos del pensamiento general que en últimas tiene como fundamento la unidad del pensamiento, ¿sí? Lo que hace esta unidad, digamos que la unidad es Claudius. Claudius es el pensamiento, ¿sí? Y ellos son modos de Claudia. Lo que Claudia hace, la unidad del sujeto pensante, es la distribución de esas facultades. Milo, tú tienes que hacer tal cosa, tú aportas el concepto. Alejo, tú tienes que hacer tal cosa, tú aportas el esquema. Sebas, tú tienes que hacer tal cosa, tú das las formas a priori de la sensibilidad. Cada uno tiene una tarea porque Claudia se las asigna, Claudia como unidad del pensamiento. Y ellos cumplen su tarea, y es decir, que el objeto es el mismo para ella, ¿sí? Es el postulado del ideal, hay una colaboración y una distribución ejemplar de esas facultades. Lo contrario sería, por eso te preguntaba ahorita, Milo, que un antónimo de lo ideal, creo que sería corrupto o corrupción, ¿sí? Cuando esas facultades no funcionan porque esta persona tal vez no es una sola, sino son varias, ¿sí? Es Milo, es Claudia, ¿sí? Tal vez no es uno solo. ¿Qué sería lo que propondría entonces Deleuze? Discordancia de las facultades, desquicio de las facultades. Por eso creo que el ejemplo claro es la experiencia de lo sublime y el papel de la imaginación en la tercera crítica, que sería que de algún modo este sujeto, o más bien hay un objeto que recibe esta facultad, y cuando se la entrega a esta no sabe qué hacer con eso, y entonces ya no aporta la imagen de lo mismo para el sujeto pensante, sino que esa facultad, que es la imaginación, dice, yo no sé qué hacer con eso, ¿sí? Eso es matemáticamente infinito. ¿Cómo es lo otro? Lo infinito matemático y lo infinito dinámico. Demasiado grande, bla bla bla, no puedo con eso. ¿Listo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Sí, siempre. Postulado del modelo del reconocimiento. El segundo y el tercero son casi lo mismo, porque lo que supone el reconocimiento sería el modelo, por eso es modelo, por eso el postulado del modelo. El modelo del pensamiento en general, que supone la articulación entre el sentido común, esa convergencia, y el buen sentido, su fundamento allí, ¿sí? El reconocimiento entonces supone dos cosas. Se piensa lo mismo del objeto por la convergencia, por lo idéntico así de la subjetividad. Eso sería el reconocimiento. Creo que el reconocimiento, eso ustedes me corregirán, yo lo estoy entendiendo así. Reconocer supone reconocer lo mismo del objeto por lo idéntico así de la subjetividad, ¿sí? Esto es muy importante porque así se concreta una repartición específica entre lo empírico y lo trascendental. Es, creo yo, en el reconocimiento. El plano entonces de las condiciones de posibilidad de la experiencia va a estar siempre referido a los actos empíricos de la parcela de allí, de ese sujeto idéntico a sí mismo, esa subjetividad idéntico a sí mismo. Entonces, lo que hace ella es decir que estos actos empíricos contingentes, azarosos, ¿sí?, de ella son el plano de lo trascendental. Entonces lo que hacemos es calcar sobre lo trascendental sobre lo empírico. De algún modo estamos haciendo de lo contingente algo necesario, y lo hacemos sin ningún derecho, ¿sí? De algún modo es una imposición que no necesariamente está acorde a las condiciones reales de lo trascendental, o más bien de la experiencia. No son las condiciones reales de la experiencia, son las condiciones de lo meramente posible asignado por ella, de los actos empíricos de la conciencia psicológica, así lo dice Deleuze. A este reconocimiento, ¿sí?,
Deleuze va a poner otra cosa. Entonces, si lo propio de la novedad, de lo diferente, es solicitar fuerzas que no son del reconocimiento, porque el reconocimiento solo reencuentra al Estado y a la Iglesia, ¿no? O sea, por eso Kant al final termina diciendo, o sea, Kant no va a cuestionar ni la idea de Dios ni la idea de libertad. O sea, Kant puede plantear toda una crítica para volver a lo mismo, ¿sí? Y ese es el funcionamiento, el preciso funcionamiento del reconocimiento. Entonces, ¿qué es entonces? Salirnos del reconocimiento del tercer postulado, una mala voluntad, una mala naturaleza en un pensamiento que perjudique, en un pensamiento que no reencuentre lo mismo y lo idéntico así. Es decir, algo que de algún modo se salga, ¿sí?, de lo meramente establecido. Este tercer postulado de algún modo es como el más político, el más ético, siento yo, me pareció muy interesante. Voy entonces creo que a lo más complejo, y es el postulado del elemento de la representación. Aquí lo importante es el cuádruple, lo que llamaríamos el cuádruple grillete de la representación, y es que se va a someter la diferencia a 4 elementos que impiden que se le piense. Es decir, a través de esto se va entonces a hacer imposible, inaccesible la diferencia. O sea, lo que hacen la identidad en el concepto, la semejanza en el objeto, la oposición determinada en el concepto y la analogía del juicio es impedir que siquiera la diferencia que siquiera se haga posible pensar la diferencia. No vamos a poder pensar si hay estas 4 cositas. Entonces yo lo puse ahí, miren, es literalmente el cuádruple grillete. Entonces son 4 cositas, ¿sí? Y nos impiden pensar la diferencia, de algún modo nos impiden, digo, no sé si acceder a ello, ustedes me corrigen. Dice Deleuze, voy a intentar explicar estas 4 ideas, también es importante para mí para ver si lo entiendo. Primero es la identidad en el concepto, que él lo asocia con el reconocimiento, y él dice que cada una de estas tiene una facultad. Cada una de estas refiere a una facultad. Creo que esta es la facultad del entendimiento, la del entendimiento la que asigna la identidad en el concepto. ¿Qué es en últimas? Que se asume la identidad de los objetos como ejemplares de un mismo concepto, ¿sí? Entonces, tenemos varios objetos y vamos a presentarlos, representarlos, reconocerlos como ejemplares de un concepto más grande. Este es el ejemplo que yo me inventé, este ejemplo. Vamos a ver si sirve. Se entiende que el triángulo, el cuadrado y el círculo son ejemplares de un mismo concepto, figuras geométricas. El concepto figuras geométricas, ¿sí? Y encontramos estas figuras particulares como partes, como ejemplos de ese concepto, ¿sí? Identidad en el pensamiento que reconoce el objeto como mismo, como el mismo, ¿sí? Ese es el primero. Vamos a la derecha, semejanza en el objeto. Aquí la palabra es semejanza, pero en francés es ressemble, no sé cómo se dice en inglés, ressemble, ¿sí? En francés tendrá su... Creo que la facultad sería la sensibilidad, no estoy seguro. Me parece que sí, porque ¿cuál es el chiste de la semejanza en el objeto? Que se percibe entre esos objetos inscritos bajo un concepto como ejemplares una semejanza irreductible a cualquier diferencia. Es decir, preferimos pensar que esos objetos presentados que percibimos son semejantes entre sí más que diferentes. Entonces, entre el triángulo, el cuadrado y el círculo se percibe, antes de cualquier diferencia, su semejanza en tanto figuras geométricas. Entonces, percibimos la semejanza antes de cualquier diferencia, partiendo del hecho de que son ejemplares bajo un mismo concepto, ¿sí? Pues de la identidad en el concepto pasamos a la semejanza percibida, semejanza natural entre esos objetos. Entonces percibimos primero la semejanza. Siguiente, la oposición en la determinación del concepto. Aquí la palabra clave es reproducción y creo que la tarea la cumple la facultad de la imaginación. Aquí el chiste es la determinación, es decir, la especificación de cada uno de esos ejemplares inscritos bajo el concepto y percibidos como semejantes, ¿sí? Se hace a través de predicados que se oponen entre sí. Es decir, se dice algo de cada uno de esos objetos que inscribimos como idénticos bajo el concepto y que percibimos como semejantes más que como diferentes, y los especificamos más diciendo algo de ellos. Entonces el triángulo tiene 3 lados, que se opone al cuadrado tiene 4 y que se opone al círculo no tiene lados. Y podríamos agregar, para que sean 4, el triángulo, el cuadrado, el círculo, el pentágono, ¿sí? Cualquier cosa, el pentágono que tiene 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo especificamos, cómo se determinan esos
esos objetos idénticos en el concepto y percibidos como semejantes a través de la oposición, ¿sí? Es decir, a través de la negación, de la negatividad. Esto no es esto, ¿sí? Y esto es oposición en la determinación del concepto. Eso lo hacemos en los predicados cuando determinamos algo de ellos por oposición, ¿sí? De esos objetos, quiero decir. Por último, la analogía en el juicio, que creo que la palabra clave aquí es repartición, y pues sería la facultad del juicio, creo yo, ¿sí? Entre esos objetos que identificamos como ejemplares bajo el concepto como semejantes en la percepción y que imaginamos y reproducimos de algún modo como opuestos en los predicados, se plantea una continuidad, una analogía referida a su mutua pertenencia al ser, ¿sí? Pero en modos distintos. El punto de la analogía del juicio es que el ser entonces se va a decir de modos distintos, no se dice de muchas maneras, sino de una sola, ¿sí? Lo que nos permite llegar a eso es el juicio, X es P. Entonces, el cuadrado es, el triángulo es, el círculo es, ¿sí? El juicio. Todos en sentido estricto son, pero se presentan en el ser de distintas maneras porque el ser se dice de muchas maneras. La analogía como modo de repartir el ser, ¿sí? Aristóteles. Frente a eso, entonces, en la identidad en el pensamiento se opone la diferencia en el pensamiento. Entonces, ya no podemos hablar entonces de ese reconocimiento que supone un sentido común y un buen sentido. De la semejanza natural entre objetos pasamos a la diferencia intensiva en lo sensible, ¿sí? Entonces, el sujeto ya no es uno y el mismo, idéntico a sí mismo. Lo sensible ya no es semejante, sino hay una diferencia intensiva, la diferencia intensiva en lo sensible. De los conceptos determinados por la oposición se opone a la idea ajena a lo negativo. La idea, entonces, este sí no lo entiendo, porque no entiendo la idea, ¿sí? Me falta, no he llegado allá, pero así decía, así lo puse. Por ahí. Y el último, de la analogía como modo de repartir al ser, aquí se entiende mejor, ¿no? A la unimosidad del ser como diferencia, es decir, no es que haya múltiples formas de decir el ser, sino que el ser es uno solo y el ser es diferencia, ¿sí? Así lo entendí. Creo que está bien entendido. Por lo que sea. Y creo que el chiste es que no podemos pensar la diferencia porque estamos atados a la identidad del sujeto. No podemos pensar la diferencia porque estamos de algún modo atados a la semejanza en lo percibido. No podemos pensar la diferencia porque estamos atados a la determinación del concepto a través de oposiciones, a través de la negación. No podemos pensar la diferencia. Y no podemos pensar la diferencia porque partimos de la analogía en el juicio. X es P, el ser se dice de múltiples maneras. Deleuze dice, ahí no hay nada que podamos hacer con la diferencia, porque la diferencia es la universalidad del ser, ¿sí? Dos preguntas, y ya con esto termino. Espero no haber hablado mucho, y espero que me hayan entendido, de haber sido claro y que no la haya cagado tanto. Pues primero, ¿por qué pensar tanto en las facultades? ¿Por qué casarnos con las facultades? ¿Por qué no salir de las facultades? Milo ayer decía en su exposición, en su mesa, que tal vez había que saber con qué luchar, o sea, algo así como que podíamos no prescindir de eso. Y de algún modo creo que lo que supone es que las facultades, sin embargo, sí nos permiten seguir pensando estos problemas, desquiciándolas, por ejemplo. Entonces Milo hablaba, entonces tal vez no le gustó a Carrasco, a Marifer, pero hablar de factorías. Yo creo que tal vez por ahí iría, pero la pregunta que le hice a Milo fue, ¿y si dejamos de pensar en facultades, qué sucede? O sea, ¿por qué tendríamos que pensar en facultades? Y la segunda y última es Hannah Arendt. Yo quería releer eso de Hannah Arendt del sentido común, que ella dice que de algún modo me corregirán, pero ese espacio público donde se puede gestar la política, de algún modo parte de esa posibilidad de que hay un sentido común, de que compartimos ese sentido común, y se copia entonces de esa idea del sentido común en la crítica del juicio, y postula una política muy específica, una concepción de la política que a mí, como pluralidad y como encuentro, que yo siento que tiene cosas interesantes. ¿Cómo sería pensar una política no desde el sentido común que plantea Arendt, sino desde esa mala voluntad, ese desquicio de las facultades, ese no sentido común, ¿sí?, que estaría planteando aquí
Deleuze, en diferencia y repetición. Ya. Soy muy alemán. Fuera. El ambiente. Pues abrimos turno. Que hable y que te gane. O sea, yo aún estoy en mi primera pantalla de ser lesbiana. No. No sé si es solo problema de. O sea, si contra esto está actuando también o escribiendo Deleuze. O que penséis mucho. O sea, ¿no os parece que es pensar el pensamiento como hiperajeno con la acción? Es que no puedo parar de pensar como. No estoy hablando absolutamente en ningún momento de que hay relación, que vínculo hay entre el pensamiento. O sea, se está planteando una nueva manera de pensar el pensamiento, ¿no? ¿Sí o no? Pregunto. Sí. No es sí o no. No es, o sea, no estoy siendo como hiperactiva a la acción. O sea, porque estoy pensando en esta manera de, o sea, de tener una perspectiva alrededor del pensamiento naturalizada, no sé, se preguntaba el otro día respecto a la mujer, era como hay pensamiento en otras formas de vida que no son la humana. Entonces tienes que establecer un puente, yo que siempre me pregunto la biología. ¿Cómo establecerías el puente? O sea, me parece que las facultades, de hecho, tienes que establecer un puente entre distintas formas de pensamiento y que ese puente tiene que ir ligado sí o sí a la acción. Y aquí nunca veo nada que tenga que ver con la acción. Que precisamente creo que en la acción y en esa cosa externa que estaría teniendo en cuenta como algo que genera el pensamiento antes que incluso interno, es precisamente lo que se pone de manifiesto la acción. Cuando tú te encuentras con una cosa que te hace pensar es porque te hace actuar, si no te hiciera actuar, ¿no? No sé, lo he formulado fatal, pero ¿qué opináis respecto de la acción y el pensamiento? Yo honestamente, perdón, no sé si alguien quiere hablar. No hay turno. Yo honestamente, a mí me parece precisamente que esta nueva forma de plantear el pensamiento es ante todo un pensamiento de la acción. Porque como ha dicho Lombo, y muy bien, de hecho, no es lo externo, con aquello con lo que te puedes relacionar de tu entorno, lo que imposibilita el pensamiento, sino que justo eso es el objeto del pensamiento. Entonces, a mí eso me sugiere pensar una relación constante con aquello que no es solo interno al sujeto, sino con aquello de tu entorno, con lo sensible, con lo que el matérico pueda tener las cosas y se pueda acceder a ello, que al final es en lo que consiste la acción. En relacionarte de ese modo con el mundo y un poco relacionado con lo de Hannah Arendt, que, o sea, yo la odio. Pero es que justo lo he visto hoy, un dejarse abrir al mundo en este sentido de la Aletheia, de Hannah Arendt, no de Heidegger, y en lo que habla Romo del sentido común, de que sea una experiencia plural en la que tu forma de pensar, según lo que dice Deleuze, deje una huella en el mundo. Y eso es la acción. O sea, no sé si me estoy explicando. Es que yo Kant es una cosa que no he trabajado mucho, pero yo lo entiendo así, tal como lo ha planteado Lombo, refiriéndose a lo externo, a que lo externo es precisamente el objeto del pensamiento. Y creo que ahí es donde radica el fundamento y donde radica la necesidad de la acción. No sé si... A mí me gustaría saber, si puedes desarrollar un poquito, porque me puedo imaginar, pero te estoy poniendo palabras que no son tus inquietudes en mi pensamiento sobre tu duda. O sea, que Pero oriéntame un poco más. ¿qué te refieres con acción? A eso, ¿Qué ¿cómo que no hay una...? O sea, que si hago como una genealogía del pensamiento, Sí. sí o sí tengo que empezar desde la acción, ¿no? O sea, lo hablaba el otro día también con la presentación de Claudia, que pensaba todo el rato que si cuando habláis de pensamiento estáis hablando de algo que entendéis como habláis vosotros, o Deleuze, o el contemplante filosófico de Deleuze en este capítulo, si estáis hablando de cognición y de una forma de relacionarse con el ambiente, y que es que para mí eso intrínsecamente es pensar la diferencia, o sea, pensar es sí o sí pensar la diferencia, pero esto es una profesión.
Pero pienso que incluso contra lo que está criticando ya le he hecho parte de eso, de que hay como un choque con lo externo que si no lo hubiera, no hubiera pensamiento y no hubiera acción. Entonces eso como... Para mí, eso, en el origen del pensamiento está la acción y como el pensamiento con el que estamos ahora tratando, que tiene que ver con las facultades, pero tiene que ver con el cumplimiento de la imaginación y como con facultades que no encuentras en un perro o en una bacteria, o sí. Se me dice que no sé cómo empezó la frase. Pero, entonces, ¿acción en el sentido de intuición sensible? No, acción en el sentido de actuar normal. O sea, de reaccionar contra... El pensamiento no hace la acción. Para mí sí, Pero sí, o sea, pero no solo desde nosotros como sujetos cognoscentes, sino filogenéticamente, en plan, como en la medida que tú tienes que actuar, responder a un entorno, tú tienes que buscar estrategias y la estrategia de determinadas formas es una mucho menos sofisticada o no, y la nuestra pues implica todo, no sé, ¿no? Es que lo siento porque todo lo hago en categorías que tienen que ver, pero yo creo que, o sea, si no sé, o sea, pregúntame más concretamente antes que, o sea, ¿qué es lo que tengo que simplificar? No, por saber también cuáles son las inquietudes, o sea, entonces tu inquietud, hasta donde puedo entender yo, es que hay como, lo primero es un estímulo-respuesta. Sí. Y a partir de ahí se piensa o bien ese estímulo-respuesta o bien la cadena efectual o causal que sea consecutivo de ese estímulo-respuesta. Y eso es como el origen del pensamiento. Lo que tú... Sí, pero entenderlo como como una cognición, sí. Sí, claro, como cognición. Sí. Esa es la acción, en el sentido más... Sí, la naturaleza de la acción, sí. Como... Vale. Si tú no necesitas actuar, no necesitas pensar. Vale. Y tu duda es que... Sí, si de o sea, que entiendo que no lo hace explícito. O sea, que entiendo que no lo hace explícito, pero no sé si es, o sea, si es compatible con esta idea que tengo yo del pensamiento y de la cognición, o si no es compatible, o si estaría bien introducirlo, o si mejoraría, o sea, si arroja luz respecto de la crítica, ¿qué se puede hacer? No sé. No sé si me entiendo. ¿Raúl tenía una mano? Sí, voy a decir algo muy corto, espero. Pero me parece que, o sea, en este capítulo, si entiendo bien tu pregunta, en este capítulo de Deleuze yo creo que está como pensando específicamente en contra de una forma de pensar filosófica que ha sido instituida como en la historia de la filosofía, desde Platón hasta Kant, pasando por Descartes, Aristóteles y más gente. Entonces, cuando está hablando de pensamiento, entiendo que al menos este capítulo se está refiriendo como estrictamente a algo así como el pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que o sea, el pensamiento sería eso. Y dice, ¿no?, que el pensamiento nace como de un encuentro con algo que solo se puede sentir. Y a partir de ahí, o a partir de esa idea, yo creo que podemos como escarbar más en su ontología y ver cómo es lo real, ¿no?, como más allá de luego lo que nosotros como pensadores o filósofos podamos o no hacer con ello, ¿no? Entonces yo creo que como en este capítulo específicamente está intentando pensar en contra de esta imagen de pensamiento, que es una forma de pensar filosófica, ¿no?, y está intentando como explicar cómo sería posible otra forma de pensar, ¿no?, y para ello necesita como postular una tesis ontológica. Pero luego también, y porque me interesa mucho lo que has dicho, ¿no?, de que al final qué pasa, que esto solo tiene que ver con los seres humanos, ¿no?, y con lo que podemos hacer nosotros desde nuestra como cognición y nuestra facultad de conocer, y al final acabaremos encerrados como en el mismo problema. Yo creo que Deleuze permite pensar, o sea, como que o al menos intenta pensar como una base ontológica que no tiene que ver solo con lo humano, que afecta a lo humano, pero también tiene que ver con lo animal o con lo inorgánico, o con lo orgánico que no es lo animal, pero no creo que es lo que esté intentando tratar en este capítulo específicamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia, y solo por añadir, en el capítulo anterior habla como de lo de las tres síntesis del tiempo, pues la primera es como el hábito, que son como las contracciones de la vida, la respiración, todo lo que conlleva los problemas más urgentes de la vida. Y eso no tiene nada que ver con el ser humano, eso lo tienen para avanzar todas las especies vitales. Entonces digamos que Deleuze también empieza por ahí. Solo que, como dice Claudia, este capítulo trata de cómo conceptualizamos precisamente esos encuentros que tienen todas las fuerzas vivas e incluso líneas de facilidad, herramientas inorgánicas.
cómo los conceptualizamos filosóficamente. Este capítulo sí se puede decir que trata estrictamente de filosofía, o de la imagen tradicional en la historia de la filosofía, y ver cómo la podemos corregir, pero siempre debes partiendo de ese encuentro primario con las fuerzas vivas con acción, con lo que tú defiendes, o sea, no es contradictorio. Es como tú tendrás tus propias teorías filosóficas también, pues cómo conceptualizamos filosóficamente eso que todo el mundo entiende que es lo primero, que es el encuentro vital. Yo no es del tema, pero es que quiero afinar la pregunta, perdón, pero es que se me va a olvidar. O sea, que creo que el chiste es la pregunta sobre las facultades, o sea, no es por quiero volver sobre eso. Pero, o sea, las facultades, no sé si son un presupuesto objetivo o son un presupuesto subjetivo. Es decir, no sé si son filosóficos naturales, creo que son los dos. O sea, las facultades, o sea, yo le diría a él, o sea, no estás suponiendo tú que pensar pasa por estas facultades, ¿no sería entonces asumir que todo el mundo sabe lo que significa pensar de algún modo? O sea, no está, o sea, e incluso, pero no solo sería uno subjetivo, sino que además sería un objetivo, porque igual al final del día también es un presupuesto dado en el concepto previo de lo que significa pensar, o sea, pensar significa igualmente facultades, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cuál es la deducción? O sea, no sé si hay una deducción trascendental de las facultades, si es posible hablar de eso, pero dímela, o sea, yo necesito saber trascendentalmente porque son necesarias. Y ya eso, perdón. Vale, estaba yo. De hecho, yo creo que Clau ha hecho el apunte. Poco que decir, creo que de hecho la gracia, citando a Pardo, que antes lo he sacado, de orientar el pensamiento es hacerlo accionar, de algún modo. O sea, un pensamiento que no esté quieto, que no sea dogmático, que además es una cosa que Claudia incidió mucho, que la imagen dogmática del pensamiento no es como que imagen del pensamiento y ya otra cosa, es el título, pero la gracia es que sea dogmática, que es a dónde va la crítica, ¿no? O como hacia desde lo que se quiere alejar, ¿no? Para entonces creo que sí que es una imagen otra. De hecho, estoy trabajando esto para el TCM y es como complicado. Es una imagen otra, pero una imagen que de suyo no posee un sustrato último de significación, que sería una imagen dogmática. ¿Cómo sería eso? Literalmente, en términos muy bobos, decirte, imagínate que, y eso, el como sí que es, finalmente yo lo propusiera como el último eslabón de la cadena. Ya te estoy proponiendo la imagen dogmática en el sentido de no hay una salida de esa imagen. Entonces, no creo que, de hecho en el capítulo siempre molesta porque no propone lo que dice que propone, simplemente critica hacia lo que quiere proponer, con el tiempo igual, la tercera síntesis igual, en fin. Como cuál es la imagen del pensamiento nuevo. Dice, no. Gracia creo que es producirla. Mientras no sea dogmática, como te diga cuál es, adiós. Entonces sí, creo que tiene que ver con esa acción no antropocéntrica, que no haya un sustrato último significador en ese sentido. Pero vaya, que no hay ninguna respuesta, creo que es porque son inquietudes que se emanan, ¿no? También de todo esto. Y con Lombo, por alusiones también. ¿Por qué pensar tanto con las facultades? Y es una cosa que a mí me choca también, ¿no? Como saben. En la filosofía crítica de Kant, que si no me equivoco es del 63, o así. No, del 63, no, del 65. Y es del 65, 63 Nietzsche. Del 68, perdón. No, del 63, del 65, joder, me cago en la puta. Te lo acabo de leer, estoy todo rayado. Y luego, de Kant el tiempo, que son tres clases, las dos hace un apunte en la filosofía crítica al principio, en la página 21, que lo acabo de mirar, sobre los dos sentidos de facultad en Kant. Y es pertinente porque todo eso juega contra desde y por Kant, ¿no? Y en Kant el tiempo no me acuerdo, es que acabo de mirar esto. Y habla de un primer sentido, así como muy rápido, de un conjunto de representaciones. Y luego, como la fuente de las relaciones de las representaciones. La fuente de las que emanan
las relaciones entre las representaciones, son los dos tipos de sentido, y a la vez está el sentido superior, es decir, habla de la facultad de conocer, de la facultad superior de conocer, de la facultad de desear, de la facultad superior de desear, y muy bobo decir, ¿qué me estás contando esto? Aparte de que sea como un comentario sobre Kant, porque lo dices en otros lados, porque continúa, porque no lo dinamitas. Facultad en realidad es una capacidad, no es la gran cosa, es un palabra que tiene mucha carga historiográfica a nivel bibliográfica más bien, pero es la capacidad de desear, la capacidad de conocer. Es fácilmente atribuible al sujeto humano occidental, desde que se estudia desde la gran historia de la filosofía, pero creo que simplemente es pues capacidad de hacer, tenemos, hay capacidades. La gracia es pensar capacidades otras, ¿no? Lo que al final dice, las capacidades y a dónde y sobre qué se sostienen y a dónde llevan esas capacidades, ¿no? Que serían al final el juego con el empirismo trascendental. Es muy complejo y creo que es que no proporciona una respuesta directa. De hecho, casi diría que todo esto está en 1000 mesetas, en el sentido de que lo que propone más que facultades son prácticas directas. Y casi encajaría con lo que estás diciendo en todo el debate, ¿no? Es que tiene todo el sentido. Son facultades en tanto que capacidades, pero ¿qué hacemos con esas capacidades? Hay que elaborar prácticas. Entonces yo creo que estaréis ahí. Y han dicho una pregunta que me gusta mucho. Dicen, ¿no entonces todos saben lo que es pensar? ¿No? La gracia es que la imagen esquizofrénica del pensamiento es no posicionar la imagen concreta del pensamiento, sino la imagen móvil del pensamiento. Sabes lo que pensar, es como lo de sabes qué es el tiempo, pero si de San Agustín, ¿no? Sabes lo que es el tiempo, pero si te digo qué es, pues no lo sabes. Pues más o menos como un pensamiento del hábito, ¿no? De Lebesgue, de algo primitivo, primario, claro que se piensa. Ahora, ¿qué es el pensamiento? Claro, ya te retrotrae a un dogmatismo, a un sistema, a un esquema, a una estructura desde la que erigir el pensamiento sobre el pensamiento. Okay, creo que por eso entonces recoge las facultades vocales, de qué es capaz el pensamiento. ¿Cuáles son sus capacidades, sus facultades? No sé. Quizá por ahí se podrían encajonar, pero no tengo ni idea, no sé qué opináis. A mí me encuentro un poco cansado y acabo de salir de una hora de biblioteca escribiendo sobre esto y no tengo ni idea de qué he escrito, la verdad. Estaba ahora Fer. ¿Sebas? A mí me encanta lo de la pregunta por la deducción trascendental de las facultades. Voy a ir rápido por un hilo así que me parece muy interesante, que yo en la anterior sesión no había leído las últimas 10 páginas y las he leído y me parecen increíbles, muy productivas a la hora de escribir en base a ellas, que es lo de la problematicidad. Yo acaba hablando de un tal Lautmann, que es muy interesante, un filósofo, y acaba haciendo su propia teoría de la verdad, que es su interés. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Que va a conectar con lo de la deducción trascendental y con lo de la acción. En la página 203, que es cuando está presentando todo el tema de las facultades y demás, habla de un hombre del subsuelo, del texto de Dostoyevsky del hombre del subsuelo, y dice que hay alguien que solo él no tiene presupuestos, que solo él comienza efectivamente a pensar desde donde hay que pensar, que es desde la inmediatez en la que ya está sumergido, que eso suena bastante a Heidegger, y cuando estaba preguntando a mí lo de a qué te refieres con actuar, a mí lo que me viene cuando pienso en esa pregunta es esa inmediatez con el ente en el que ya estamos, porque estamos arrojados al mundo, entonces ya estamos, antes de pensando con una conciencia representativa, ya estamos inmediatamente actuando con el ser. Entonces, este alguien que ya inmediatamente está actuando es alguien que no tiene presupuestos, que no tiene el presupuesto de qué significa pensar, ni qué significa ser, ni qué significa yo. Y lo que dice Deleuze es que si tú, o sea, ¿cómo empiezas a pensar desde la inmediatez? Porque entonces ya estarías presuponiendo qué significa todo esto. En la página 205 define la filosofía crítica, que después lo recoge en la 240 y pico,
que dice que no hay que partir de un presupuesto, sino directamente de una crítica contra la imagen que ya esté dada. Entonces, el hecho de empezar desde una crítica contra la imagen ya inmediatamente te sitúa en un lugar privilegiado porque no estás presuponiendo más que aquello que estás criticando, que es el hombre del subsuelo. Si no se lo pero el hombre del subsuelo es un tío que se pone a echar pestes contra todo y todo es un objeto de crítica posible. Esto me parece muy interesante porque ya hay una inmediatez en Deleuze, como una especie de estar arrojado a los entes, no dicho de esta manera, pero sí ya estás en un lugar que luego en Mil Mesetas se desenvuelve con la idea de pragmaticidad, de que ya estás en un lugar extralingüístico y extra representativo con el cual te manejas. Y por detallar simplemente lo de la problemática, que me parece muy interesante, es exactamente la crítica a la negatividad. Cuando yo he hablado de Hegel y pues nos hemos echado unas risas de qué es eso de Hegel y por qué tanta historia con Hegel, yo creo que en este capítulo queda muy bien perfilado en la página 241 y 250, no hace falta ir a ellas, porque tiene que ver con lo de la oposición, la determinación de los conceptos por oposición. Tú has dicho que el pentágono se puede definir como un no triángulo, el no triángulo se puede definir como un no círculo, y así Hegel lo que te va a hacer es reconducirte a una primera negación originaria en base a las cuales podemos dotar de sentido el resto de determinaciones, que de hecho va a ser formal, ni siquiera va a tener un contenido, va a ser el ser que se niega en la nada y empieza el devenir, y en base a eso va a empezar a construir escalón tras escalón de oposiciones hasta llegar al movimiento de los pelos de la nariz cuando Napoleón se bajó del caballo. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tú sales de la determinación del concepto en base a oposiciones, es interesante preguntar qué es lo que te queda. Y lo que te queda es que el triángulo no es un no círculo, sino que el triángulo es un triángulo. Y este triángulo es este triángulo y hay que ir hasta la singularidad de este triángulo. Y eso es asumir el pensamiento desde el problema, desde la problematicidad. O sea, problematizar el pensamiento significa no dar por hecho que un concepto está determinado por sus oposiciones, sino que este concepto es singular y que todas las... O sea, que ya estamos arrojados, digamos, en un mundo determinado por tanto singularidades, quiero decir, incluso no determinado, y que quizás en tu interacción con él se determine de tal manera que no se vaya a determinar qué más. Eso es muy spinoziano. En Spinoza el problema de la expresión habla de un empirismo en Spinoza muy interesante, que es que tú no eres capaz de tu esencia, no es capaz de conocer otra esencia. Tú solamente puedes conocer la manera en que interactúan vuestras esencias. Con lo cual partimos de una incapacidad de conocer las cosas inmediatas empíricas. Y ahí es cuando dice, Spinoza es el primer empirista. Spinoza es el primer empirista porque se da por hecho que tú ya estás sumergido en una cantidad de interacciones con el resto de cosas y tú sientes felicidad o tristeza en función de que vuestras interacciones construyan o destruyan. Entonces, lo único que te queda es ir a la singularidad de las cosas para ser capaz de problematizar el pensamiento y acceder, o sea, superar la oposición, la determinación por oposición, y acceder a la singularidad y acceder a la diferencia. ¿Por qué me parece que esto conecta uno con la acción y otro con las facultades? Porque en la página 221, que es en la que habla del empirismo superior y que son ahí unas páginas increíbles, porque habla de todas las facultades y habla de la imaginación, o sea, ya no solamente se queda con el entendimiento, la intuición y la razón, sino que pasa a la imaginación, pasa al lenguaje y ya deja eso del imaginandum y el loquendum y dice, y la vitalidad, cuyo objeto trascendente al que aspira es la monstruosidad. Y la sociabilidad, cuyo objeto trascendente que puede dotar un sentido sin ir a las oposiciones, esa es la anarquía. Yo me pregunto, o sea, en base a lo que he dicho, ya después de terminar esto, en base a lo que he dicho, ya estaríamos arrojados en un mundo de facultades en el que cada objeto te presenta, o sea, tú ya tienes una interacción en base a facultades con los objetos. Entonces, lo que puedes hacer no es una deducción trascendental de las facultades, sino una inducción empirista trascendental de las facultades, por el hecho de que ya estás inmediatamente helado con facultades. Y ya termino esto, no sé si conocéis el texto de Melville de Barleby o Barleby, ¿cómo decís? ¿Barleby o Barleby? Barleby, yo en mi cabeza digo Barleby y fuera digo Barleby, así que diré Barleby. Barleby es el escribiente que tiene un texto en crítica y clínica sobre en este texto. Es de un señor que le contratan para escribir, es un escribiente en esto de cuando me imprenta, y entonces el tío empieza a decir que no quiere hacer las cosas que le manda el jefe. De hecho, lo que responde en inglés, creo que el texto de Deleuze se va a la palabra en inglés que es I would not to, creo que es, pero en español tienen que introducir el verbo hacer, preferiría no hacerlo. En español ya se introduce la acción.
porque el I would not do no hay, eso es una especie como de modificador sin verbo. Y lo que hace este tío es, para llevar a la facultad de la acción como una facultad más, como la vitalidad, la sociabilidad, la imaginación, el lenguaje o cualquier otra. O sea, la acción sería una más. Para llevar a la acción a su objeto trascendente, tenemos que dejar de actuar casi como Heidegger también, en el ente solamente aparece, o sea, solo aparece el ser detrás del ente en el momento en el que el ente se rompe, en el momento en el que ya no es accionable, ya no es actuable. Entonces, en ese sentido, Barleby sería como ese que se somete a esa especie de inacción zen y que permite que la facultad de la acción se vislumbre como más. Y ya está. Ahora está Sí. más. Sebas. Vale. Se han dicho muchas cosas y en mi cabeza se han conectado todas a la vez. Entonces procedo a dar mi discurso esquizofrénico. Y además, Fer justo ha mencionado cosas que me vienen muy bien. Primero que todo, porque has mencionado, y esto era todo al principio para responder a lo de la acción, e incluso también para hablar de las facultades, ya no sé ni de lo que voy a hablar. En cualquier caso, mencionaste tú un personaje de Dostoyevsky y yo justo pensaba en otro, pero me viene muy bien, que es el del idiota. Deleuze menciona varias veces este personaje ruso del idiota y casi que dice que el filósofo es el idiota. Si bien es verdad que si uno se lee el idiota es más como el bonachón, es la figura moral perfecta, pero el idiota de Deleuze es más bien el idiota de la mala voluntad. Esto para decir que aquí mi amigo Juan Felipe es el filósofo perfecto cuando dice ¿qué me estás contando con esto de las facultades? ¿Por qué? ¿Esto qué? ¿Esto acaso no es un presupuesto objetivo o subjetivo? Me da igual. ¿Por qué aparece esto aquí? Y ese enrocarse en no entiendo esto, lo que has dicho tú, no parece que Deleuze está diciendo, bueno, todo el mundo sabe que tenemos estas facultades y estas facultades hacen esto y bueno, hay que dislocarlas. ¿Todo el mundo sabe que tenemos facultades? No. Y eso es lo más básico, al parecer, de Deleuze, para Deleuze de la filosofía. Es decir, esto que me estás diciendo no lo entiendo. No entiendo, y por entender no entiendo nada. Y esto tenía que ver con lo de la acción, porque si es verdad que aquí se está pensando la acción, se está pensando el pensamiento, pero se piensa siempre en relación con, en el caso del pensamiento, con relación a lo impensable, y podríamos hacer el paralelismo, yo creo que bastante bien, con la acción pensada en relación con la inacción. Por así llamar, la acción de todos los días es el hábito que mencionó Alejandro. Yo me muevo entre las cosas y sé cómo relacionarme con ellas por hábito. Entonces yo sé que esto es una botella, la puedo coger así, esto es un libro, entonces puedo hacer así, pero llega un momento en el que me encuentro con algo que no sé qué carajo es y no sé cómo usarlo, no sé cómo acercarme a ello, no sé ni siquiera cómo pensarlo. Entonces, en ese sentido, la verdadera acción surgiría cuando te encuentras con la inacción, con la impotencia, con no sé qué hacer con esto, porque nunca lo he pensado, nunca me he encontrado con ello, y eso es el signo, y eso es lo que te violenta. Es curioso porque Deleuze, pensador de la potencia, de los afectos alegres, bueno, aquí lo primero con lo que te encuentras es con la impotencia. Y el problema del pensamiento es que, de hecho, no pensamos. Pero, volviendo a lo de las facultades, no es que, bueno, no hemos pensado nunca y ahora ha venido el Tito Gil a salvarnos porque él sí que ha pensado. No, este señor tampoco. Nadie ha pensado nunca, jamás, todavía. El pensamiento siempre está por venir. Y por lo tanto, por supuesto, al Tito Gil también se le puede decir, ¿qué es esto de las facultades? Y jugar el rol de idiota una y otra vez, también con este señor, que a veces con este señor jugamos un poco el juego de los intérpretes eruditos, de no Deleuze estaba queriendo decir esto. Yo creo que si nos tomamos en serio a Deleuze, pues tenemos que ser idiotas de pies a cabeza,
No como el idiota de Dostoyevsky, que lo era naturalmente, sino enrocarnos en la posición de no, yo no entiendo nada, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Y esto tenía que ver también con lo último que has dicho sobre Heidegger, porque en la primera página justo de este capítulo habla de Heidegger y dice algo así como que Heidegger no ha ido suficientemente lejos, porque sigue teniendo presupuestos subjetivos que él llama pues, la comprensión preontológica del ser. Entonces, es llevar más allá el típico ejemplo del martillo, porque esto de que te encuentras con algo que no sabes cómo operar con ello, pues se parece mucho a lo del martillo. Pero Heidegger diría algo así que, bueno, tú realmente sabes lo que es un martillo, sabes usar un martillo, simplemente que, bueno, cuando se rompe tienes que explicitar lo que tú ya sabes que es un martillo. Bueno, pues el idiota, el reverendo idiota, lo que diría es, no, yo no sé qué es esto un martillo. Tú me sigues hablando de martillos pero ¿qué? Y claro, también tiene que ver con lo que has dicho del triángulo, que es una cosa muy loca. O sea, jugar la posición del idiota hasta el final, no sé si siquiera si es asumible, porque lo que has dicho el triángulo es básicamente, ¿cuál es la singularidad del triángulo? Cualquier cosa que digas del triángulo, más allá de todo. El triángulo es un triángulo, pero ya en el momento en el que dices el triángulo es una figura de 3 lados, ya te has ido de la singularidad y ya te puede venir el idiota a decirte no, eso no es un triángulo. Entonces yo creo que aquí se abre un problema, ¿no? Porque este enrocarse en la singularidad, este ir con la singularidad a tope, pues puede llevar también al inmovilismo de las cosas son lo que son y yo no sé nada. O sea, te puede llevar a la posición escéptica por excelencia. Es que no, yo no pienso, tú no piensas, nadie sabe nada y no se puede comunicar nada y ya está. Por eso yo creo que sí que hay un cambio en Deleuze más adelante cuando se pone a hablar ya de crear conceptos, yo creo que está hablando de otra cosa. Y el pensamiento que comienza con la crítica a otras imágenes del pensamiento, el hombre del subsuelo que no es el idiota, que es un tío que empieza a hablar sin parar sobre cosas, pero ya no es el idiota, sino todo lo contrario, es el verborreico. Y ese, ¿no te parece un principio de pensamiento desde el simulacro? Desde el voy a empezar a rebotar como un juego de plataformas entre simulacros, entre mentiras. Sí, puede ser, pero sí. Eso es ya ir más allá del idiota, ¿no? El idiota es el que no sabe nada y dice, ¿qué es esto? Tal vez el hombre del subsuelo es el que dice, no, 2, y si 2 más 2 fuese 5, que es lo que se dice en esa novela. Ya, eso es otra cosa. No sé. Igualmente, voy a leer una cosa de la página 227, cuando está terminando, como dice Fer, antes del espacio este que deja, porque eso que es la primera parte, supongo, que habla de Artono. Y Artono, aquel que pone en acción la imagen, el pensamiento sin más. Y es como algo divertido relacionarlo también con lógica del sentido y como, en fin, sin más. En todo esto, Artaud persigue la terrible revelación de un pensamiento sin imagen y la conquista de un nuevo derecho que no se deja representar. Bueno, sabe que la dificultad como tal y su cortejo de problemas y preguntas no son un estado de hecho, sino una estructura de derecho del pensamiento. Sabe que hay un acéfalo en el pensamiento, un amnésico en la memoria, un afásico en el lenguaje, un agnósico en la sensibilidad. Sabe que pensar no es innato, sino que debe ser engendrado en el pensamiento. Sabe que el problema no es dirigir ni aplicar metódicamente un pensamiento preexistente por naturaleza y de derecho, sino nacer lo que no existe todavía. No hay otra obra, todo el resto es arbitrario y mero adorno. Pensar es crear. Y no hay otra creación sino que crear. Que crear es, ante todo, engendrar pensamiento en el pensamiento. Me problematiza con lo que dice, aunque tiene sentido. ¿Me explico? O sea, pero no tiene intervención, perdón. No, continúa. No, es que tampoco sé. Voy a ser yo el hombre del subsuelo. Nada, yo simplemente quería decir que, bueno, joder, la verdad que han sido bastante brutales las intervenciones. A empezar, lo que para que se llama Asturias, que es real, ¿no? Es real. Yo
iría más allá, diría, bueno, no tanto el problema de las facultades, porque yo creo que sí que en este capítulo habla mucho de las facultades, ¿no? De la sensibilidad y el entendimiento, pero creo que es un lenguaje que luego lo abandona bastante, no recuerdo si... Ya incluso en el propio libro de diferencia de repetición ya no tiene tanta importancia, incluso ya yendo a los libros posteriores, pues ya no habla mucho de eso. Pero podemos ir más allá en este problema, podemos decir, claro, lo que comentaba Sebas, sí, partimos de una singularidad, de una diferencia, de un problema, pero eso no sigue siendo un presupuesto, de alguna manera, ¿no? Estamos presuponiendo que sabemos lo que es la diferencia, estamos presuponiendo que sabemos lo que es la singularidad. Como que parece que no escapa de algún modo de eso, ¿no? Como si incluso como ir hasta el fondo y decir, tú estás presuponiendo lo que es la diferencia. Porque tienes que empezar por un lado. Pienso que eso se puede salvar de cierta manera con lo que dijo Fernando ahora, de tomar todo como si fuese un singular. En el sentido de que dice Deleuze de que el pensamiento empieza siempre por el medio, ¿no? Entonces ya dices, no, en realidad da igual esto del presupuesto, sino que todo empieza por el medio y lo que hay que hacer es al revés, multiplicar los orígenes, ¿no? Que los orígenes sean plurales, muchos presupuestos, cada uno de los suyos, y en vez de abogar por un pensamiento sin imagen o sin origen, multiplicar las imágenes del pensamiento o multiplicar los orígenes hasta el punto de que sean todos esos singulares, ¿no? Que no haya ningún original. Pienso que iría por ahí, pero de esta forma la recrítica, ¿no? Y ya está este meta-pensamiento, podría ser que efectivamente lo que él critica en este capítulo al resto de filósofos tampoco es una crítica tan válida, siempre y cuando se asuma que los presupuestos que tiene Descartes, que tiene Hegel, que tiene Kant, son otros más, ¿no? Que son singulares. Entonces, no sé si se me está entendiendo. Pienso que por ahí se desactivaría un poco la crítica de Deleuze, o no, porque entonces compraríamos ya el marco de desear de que todo es singular, de que todo el mundo puede presuponer, siempre y cuando ninguno presuponga que sus presupuestos son fundamentales o son originales. Esto todo es como un pensamiento que se me acaba de venir ahora por nuestras intervenciones y igual no soluciona nada. Pero de eso va, ¿no? De seguir tomándole vueltas. Pues a lo mejor yo lo digo más todavía. Ya que estamos en esta tarde de líos, pues de hecho voy a intentar, porque tengo un montón de ideas también, y voy a intentar articularlas, pero no prometo que sea capaz, así que puede que finalmente diga sin sentido. La idea iba por el tema de la pregunta de las facultades. Que el problema exactamente, el problema que tienes y que planteaste el otro día con las facultades, si puedes perfilarlo un poco más, es decir, ¿es con las facultades kantianas, digamos, o con hablar de cualquier tipo de facultad donde tú ves ahí algún tipo de problema que se debería superar? Yo creo que son las dos. O sea, yo creo que con las facultades kantianas habría un problema y Deleuze tiene un problema con ellas. Pero también el usarlos y el usar esas, porque igual está usando esas. O sea, cuando dice que hay que desquiciarlas y que hay que multiplicarlas, igual estás usando las mismas 3 o 4 de siempre. ¿Sí? O sea, siempre, o sea, por ejemplo, están las 3 de siempre: entendimiento, sensibilidad, imaginación. Esas están ahí. Yo creo, ¿por qué esas? ¿Por qué esos nombres? Todo lo que supone eso, creo yo que ese es mi problema. Bueno, él siempre, lo de la terminología, él siempre juega un poco a la ironía con Kant, él siempre juega al escondite con Kant, siempre está utilizando esquemas, estructuras, construcciones kantianas, pervirtiéndolas, pero sin embargo manteniendo lo que es la estructura en un juego de ironía. Entonces sí, es verdad que habla de ellas, pero también es verdad que luego dice que puede haber muchas otras, que si las desquiciamos descubriremos que estas no son las únicas, que también está la social y etcétera, etcétera, que podemos tener multiplicidad, el sueño puede ser una facultad. Pero hay una cosa, es que yo no veo ese movimiento tan irónico, yo no veo a Deleuze burlándose de eso, o sea, yo veo a Deleuze diciendo, pues mire que es que él las usó mal, pero yo sí puedo plantear algo distinto como mejor, y si hay un uso, o sea, no lo veo tan irónico, no se está burlando, o sea, si se burlara diría, pues, que esto no sirve para nada, yo voy a hacer otra cosa totalmente distinta, yo no lo veo tan irónico. Bueno, es más un chascarrillo entre amigos, que el amigo sería el lector, ¿no? Es más un chascarrillo de, bueno, tú y yo ya sabemos cómo es esto, vamos a utilizarlo, pero con cuidado. De todos modos, el tema de la facultad, yo no encuentro... Es decir, no veo dónde está especialmente el problema, en reconocer que como seres tenemos facultades.
Y es posible que seamos los únicos seres que tienen unas facultades, o que por lo menos son conscientes de las facultades que tienen. Y probablemente es porque no debemos olvidar que somos un mono infecto. Eso es lo primero que nos dice en el capítulo de la astrosíntesis, en lo que empieza diciendo básicamente es que somos un mono bastante deficitario, que lo que tenemos es a esclerotizar la experiencia. Es decir, esas contracciones que parece ser que ningún otro ser contrae la realidad, sino que se mete de lleno en ella, es capaz de meterse en la realidad de lleno. Nosotros no somos capaces de meternos en la realidad de lleno. Y de ahí vienen todos estos problemas. De ahí vienen todas estas construcciones que nos hacemos para intentar lidiar con esa realidad en la cual no podemos meternos de lleno. O sea, la imagen, la metáfora que yo tendría siempre sería, pues no hay más que ver a una persona entrando en el agua, entrando en el mar. Es decir, la torpeza connatural, y sin embargo tú coges un pececillo que lo llevas en una bolsa, lo metes en el agua y está en su elemento, está nadando. Entonces, ¿nosotros por qué tenemos esa imposibilidad de lidiar con la realidad? Pues porque somos un mono infecto que, como dice Nietzsche, se autoengaña a sí mismo con un engaño necesario, pero que luego de repente se cree su propio engaño. Esas contracciones producen un sujeto y de repente nos creemos que el sujeto, en vez de ser una secreción o una producción de nuestra configuración, de repente es el que orquesta todo y efectivamente se convierte en un maestro de orquesta y dirige la sinfonía, cuando realmente la sinfonía no está dirigida, que es lo que yo creo que intenta él decir. No hay una sinfonía dirigida, de hecho ni siquiera hay sinfonía. Entonces sabe perfectamente que no hay sinfonía. ¿Por qué digo todo eso? ¿A dónde quiero ir? Que ya veo que no lo estoy articulando. Una facultad no es más que una potencia. Si Deleuze nos enseña a pensar algo, es una potencia. Una facultad realmente es una potencia. Esto es probablemente lo único que podemos rescatar de Aristóteles. Si pudiéramos olvidar todo el lemorfismo y pudiéramos olvidar todo lo demás y nos quedáramos únicamente con el acto y la potencia, sería tan maravilloso. Porque precisamente el acto es el reverso de la potencia. Toda potencia debe articularse, debe presentarse a través de un acto, porque la potencia no está presente, es virtual. Y aquello que presenta la potencia es el acto. Y entonces hay una conexión entre ambos. De modo que, claro, la acción no es más que... Yo más que de acción hablaría de producción o de secreción. Nosotros producimos. Es decir, los actos son aquello que es producido, pero que a la vez que es producido, nos produce. Nosotros, por eso no me gusta hablar de acción, porque acción remite a la gente, remite al sujeto, remite al origen, a alguien que piensa y que dirige. Sin embargo, producción o incluso secreción ya es algo como un mecanismo más automático, porque realmente es en esos actos donde nos producimos como sujetos, donde surge toda la idea y donde surge todo el pensamiento. Entonces, claro, no veo problema en que tengamos facultades, es decir, nosotros tenemos potencias, tenemos capacidades que pueden actualizarse, que son virtuales y pueden actualizarse en actos. Pero claro, eso significa que las potencias no son las potencias kantianas, evidentemente. Es decir, toda potencia que tengamos, la potencia social, la potencia de soñar, la potencia de dibujar, la potencia de digerir, como seres que comen y digieren, las potencias se multiplican de una manera bárbara. Y todo eso son facultades, porque una facultad no es más que una potencia. Entonces, claro, yo entendiéndolo así, no veo problema con la facultad, no veo que eso nos vaya a remitir, como dijiste la última vez, al sujeto occidental, blanco, bla, 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 porque realmente dinamitaríamos por los aires eso. Es que ni siquiera habría un sujeto, ni occidental, ni oriental, simplemente hay posibilidades, facultades, es decir, potencias que se virtualizan y que se actualizan y que al actualizarse dan origen a lo que luego será un sujeto que ya será susceptible de configurarse como blanco occidental tal, pero no es un sujeto que tiene facultades, sino que son facultades que están preñadas y paren a un sujeto. No sé si lo logras. Vale, pues estoy yo. Voy a leer otra cosa
por lo que estoy eso, así que voy a leer. Relación con... ¿Puedo decir algo rápido? Pero muy rápido, que no se te entiende. Vale. Yo no Ya. tengo Dale. no tengo facultades. Ni una sola. Ahí lo dejo. Ahora sí hay que elaborar un poco. No pienso elaborarlo. No, o sea, yo lo entiendo mucho más. O sea, no entiendo. El idiota. Soy el idiota, soy un idiota. No comprendo demasiado a qué se refiere con facultad, pero según la exposición que has hecho tú, yo entiendo mucho más. O sea, esa equiparación de potencia a facultad, en vez de facultad diría afecto, más que facultad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en tanto que capaz de afectos, o sea, yo creo que una facultad presupone a un sujeto. Sí. Yo he dicho lo contrario. Que precisamente la facultad es la que nos hace. No tenemos facultades, sino que las facultades nos tienen a nosotros. Bueno, que es distinto. Igual, pero que no se haga más... Pero creo que estás diciendo aquí. Sí, o sea, yo creo... No sé muy bien qué estoy diciendo. Pero creo que me gusta más llamarlo afecto que llamarlo facultad a la potencia de los cuerpos de ponerse en acto. Y no tengo mucho más que decir, estoy idiota. Y era parte del papel. La performance. Los computadores. No, pero... A ver, pues te voy a responder. Hay capacidad de afectar, por lo tanto podríamos hablar algo así como facultad de afecto. Que es que creo que es complicado. El afecto como tal no creo yo que sea la potencia, sino que hay una potencia de afectar. Una potencia de afección. ¿Qué te digo? El problema es que si lo institulamos como facultad, yo creo que sí que se está presuponiendo un contenedor donde encapsular una facultad o un contenedor, algo desde lo que emana una facultad, yo que sé, un sustrato desde que tiene una facultad. La potencia no presupone, en este sentido, un lugar. La potencia, igual que el deseo, que es una potencia, pulula. Existe en tanto que si hay vida, hay fuerzas activas. No habría una duda en ello. Si no existiera la vida, pues no habría fuerza, pero tampoco habría nadie que pudiera relacionarse, no habría nada que pudiera relacionarse. Vida en sentido amplio, por supuesto, no hablo de vida orgánica en muchísimo momento. Pero una pregunta muy corta para que sigas hablando. Pero entonces, el campo, o sea, estás diciendo algo así como que el campo trascendental como múltiple, virtual, ¿no? En el que constituye la ontología del es, eso sería ya en sí mismo la potencia de afectar. Claro, o sea, es cierto, la potencia está vinculada con lo virtual. No lo sé. Sí. No, siempre se me olvida cuando cojo el vocabulario de X autor, porque pienso en Spinoza, pero lo virtual es más de Bersón, pero tiene en Deleuze todo como, ya, pues no lo sé, tiene, quizás de algún modo, del mismo modo que Fer hablaba de burdo, porque no lo has dicho así, ni él lo dice así, de vivir únicamente en simulacro, porque es lo que nos queda. No, pues es burdo, vivir en lo virtual, porque es lo que nos queda. ¿No? Vivir en la potencia, que es lo que nos queda. Es muy burdo, pero por sacar algo. Creo que sí. Es que no, si no, lo que estamos haciendo es postular un eje de pivote sobre el que pivotar, y ese eje ya ha estado en la imagen dogmática, que es el sujeto. Y un sujeto muy específico que no solamente se ha postulado, sino que se ha construido sin necesidad de desplazarlo. Todo estaba en él y todo sale de él.
la virtualidad y la potencia no tienen nada que ver con él. Él es un producto de esa potencia, es un resto de esa potencia, se ve atravesado por esa potencia, y en cuanto que es atravesado por la vida, hay ciertas capacidades que se ejecutan, por decirlo así, que producen el movimiento. ¿Cuáles son los movimientos? Un movimiento de deseo, un movimiento de conocimiento, un movimiento de la sociabilidad, un movimiento de cosas, de la imaginación, un movimiento de... por eso dice, investiguemos todas las facultades posibles. ¿De qué es capaz un cuerpo? No cuántas facultades tiene, sino... no sé. ¿De qué facultades es capaz? La garrapata tiene 3 afectos. Al final, y por eso hablo de potencia en el sentido spinoziano, porque Von Westphal es spinoziano según Deleuze, por una etología de los afectos. En cuanto que se ve atravesada la garrapata por una de estas 3 potencias, o sea, por la potencia que se vea actualizada en uno de estos 3 afectos, actuará, se verá imbuido en una serie de relaciones, bien con el viento, bien con el pelo, no me acuerdo cuál era. En fin. Igual, esto no era en realidad horrible. Con lo que decía Alejandro, porque me parece muy interesante, y por divagar un poco, que como crítica en realidad es también es lo que decíais Eva, el nombre tal, como cabrón, estás dando por sentado algunos presupuestos, ¿no? Y ahora yo te tengo que creer a ti. Yo creo que la gracia es que, en ese sentido, a lo mejor es un poquito irónico, ¿no? Lo que en el sentido que decía, yo es que no tengo que creer a Deleuze. Del mismo modo que él está diciendo que no tienes que seguir al pie de la letra lo que te están diciendo Aristóteles, Hegel, Platón, bla, 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 tampoco tienes que seguir al pie de la letra lo que te dice Deleuze. ¿No? Es como, porque eso sería un prejuicio infantil de Deleuze está planteando un ejercicio y él te va a decir si es verdad o mentira, y a su vez es un prejuicio infantil que está motivado por un prejuicio social, que es, hay un problema con un obstáculo y tú, como filósofo que aprende a Deleuze, eres el encargado de superarlo. Como es la trampa que en 1000 mesetas yo lo veo con la monomanía, ¿no? En Micropolítica y Sementariedad, uno de los peligros del poder, que es la potestas, que no es la potencia, es la monomanía, es el mal del militante, de verlo todo de la misma manera, ver como lo mismo, un dogmatismo siguiendo una causa final, instrumental, no sé. No sé, jugar a eso. Y David, que te he defendido, pero me has enfadado cuando has dicho no somos los únicos, o sea, somos los únicos seres que tenemos la capacidad de, ha dicho la conciencia, de nosotros mismos. No. Algo así has dicho. De nuestras propias facultades. Toma. No, tengo que contar que tiene la facultad de contraer y por lo tanto, en vez de estar en el flujo del movimiento de la materia, pararlo. Es decir, no es que lo tengamos, es que estamos condenados a parar el flujo de la materia. Esa es la melancolía que yo dije hace varias sesiones de quién pudiera ser ese pececillo que no necesita parar la materia y puede nadar en el mar de una manera maravillosa en vez de entrar patéticamente y tener frío. Porque nosotros no podemos seguir ese flujo de la materia y estamos condenados a contraer, a hacer esas contracciones que lo que hacen es estatificar y a partir de la estaticidad empezar a construir todas estas relaciones bidireccionales, unidireccionales que son construidos. Has conseguido que no me... Bueno, yo me he pedido la palabra por una cosa, pero voy a hablar de Zubiri. No sé si... Pero no, es que tiene muchísimo, o sea, es que tiene muchísimo que ver. No sé, o sea, no os gusta a ti muy fatal, sí. A mí. Pero en No hemos calidad hablado nunca de Zubiri. de pues ese momento. Yo no sé nada. Pues Zubiri Por es cura, una leche. O sea, primero, porque el comentario que hiciste tú en la sesión de La Rosa, incluso como por qué no, por poner como directamente una inteligencia sentiente o algo así, o sea, es que eso es el término de Zubiri. O sea,
dije, esto es tuyo. No lo quise decir ahí porque sabía que me iban a decir, pero respecto de tu comentario, te has dicho, o sea, es que no sé cómo me lo he notado, pero has dicho como, has de entender como que somos el único animal que no tiene realidad, ¿no? O que no está, de hecho, inmerso en la realidad verdaderamente. No en la realidad, que no está inmerso en el flujo material, que tiene que crearse una realidad. Eso, pues eso de tal cual. En plan, como que el hombre es, los seres humanos somos los únicos animales de realidades porque o sea, verdaderamente generamos la realidad, y mientras que para cualquier otra forma de vida, lo externo que despierta la acción, por ejemplo, el calor, nunca es el calor, siempre es lo caliente, ¿no? Siempre es como algo que está de, o sea, que de hecho se da en el momento, ¿no? Para un perro no se acerca a una lumbre cuando hace frío porque conoce las propiedades del calor y dice, o sea, está algo caliente, pero nosotros somos como el único animal que de repente sí que podemos, o podemos o no, pero nos da la impresión de que podemos saber lo que es el calor, como cosa que es distinta de lo caliente. Y a mí eso, o sea, entiendo la melancolía, o sea, entiendo el punto de la melancolía de no poder ser específico, pero también por las, o sea, creo que también es un puntazo que podamos hablar del mar sin tener, o sea, no, me parece que hay, bueno, o sea, hay cosas buenas y malas de ser animal de realidades. Y ahora es, bueno, es que espera, y las tres dimensiones del hombre es muy guay, y sobre todo también porque hace como una taxonomía conceptual de facultades, potencias, posibilidades, que eso yo creo que he hecho un poco de menos de los analíticos en este contexto. Como más rigor conceptual en el sentido de, pues, ¿qué entiendes por disposición? ¿Qué entiendes por capacidad? ¿Qué entiendes por facultad? ¿Qué entiendes por posibilidad? ¿Por potencia? Porque creo que ilumina bastante. O sea, que yo creo que entiendo el punto de que no haya rigor conceptual, pero claro, sí que pienso, ¿no? Como has dicho, igual en vez de potencias podemos hablar de afectos. Pero sí que creo que es necesario distinguir entre la disposición que tiene, por ejemplo, o sea, la disposición, esto en filosofía de la biología, las propiedades disposicionales son propiedades que tienen las cosas que no tienen por qué estar, de hecho, eso no sé si hablé ya, ¿no? Como la fragilidad de la fragilidad de un cristal, o de la fragilidad de este vidrio, no hace falta que de hecho esté roto para saber, para nosotros decir con verdad, o para poder afirmar esto es frágil o esto es elástico. Una goma no hace falta que se estire para nosotros atribuirle la propiedad de lo elástico. No hay propiedades categoriales que sí que están de hecho siempre presentes, y propiedades que aunque no se den en acto de hecho, pues podemos atribuirlas, como la elasticidad o tal. Esos son como capacidades o potencialidades que yo creo que es a lo que te referías en vida en general, de como determinados minerales tienen ciertas propiedades que a cierta temperatura pasa tal o lo otro, o el imán que se, pues, ¿cómo le llamas? Magnetismo. Sí, magnetismo. El magnetismo, pues yo sé que es que no hay, bueno, pues ciertas propiedades que sí que hay fuerzas a pesar de que no sean, pero me parece que eso sí que tiene ventajas filosóficas y de acción en distinguir entre ese tipo de potencias, capacidades, disposiciones y la facultad de, o facultades que son más, pues, la inteligencia, se denomina así, o la cognición, entonces eso, no sé si... Eso que he hecho, o sea, que entiendo el punto de no hacer un sistema de conceptos y de repente ser, no, pues me refiero a capacidad con eso, pero sí que creo que, bueno, no sé, sí, lo entiendo todo, pero subirle esto, por favor. Va a gustar. Si lo leéis, además yo creo que desde una perspectiva de la enseñanza, o sea, pues, sí, no, es muy curante, es muy curante. Una duda, porque no me enteraban al final. Ya, perdón. Entonces, tu postura, o es una duda que no me queda, de que las facultades y las potencias son distintas, y abogas por las facultades como cosas distintas. No, yo diría que de hecho, o sea, es que sé que tú lo estaba buscando, pero no me acuerdo. O sea, porque sé que él distingue entre potencia, facultad, o sea, como que tú puedes tener como, o sea, es distinto la potencia de que una semilla se convierta en una, o sea, se genere un árbol, o que un óvulo fecundado tenga la potencia de ser un humano, y es distinto que, o sea, y puede que eso esté facultado para tener sensibilidad, por ejemplo, pero que es distinto, o sea, es que no lo sé, la verdad, tendría que estudiar, la verdad, porque no tengo puta idea. Pero que hay una, o sea, por lo menos que sí que hay una distinción entre lo que es, o sea, las capacidades, las posibilidades, las potencialidades, que no te sé decir y que no me caso con ninguna taxonomía porque no sé, pero sí que creo que para determinados debates o determinadas discusiones puede venir bien hacer
Todas, ¿no? Descartes, Hegel, ¿no? O sea, existen, han hecho cosas. La pregunta es, ¿todo simulacro? Es que es muy buena pregunta. Realmente todo es simulacro y ya está, y todos los simulacros son simulacros y entonces nada tiene valor, porque es lo que dice la filosofía de cómo poder atribuir, valorar las cosas si todo es simulacro. Yo siempre pienso en, bueno, siempre, quiero decir, no sé, cuando, es que es un pensamiento muy perturbador, porque es que es como de una especie de vida pasada que no viví. Los primeros tratamientos del cuerpo sin órganos en el antiedipo, que son una auténtica fumada, la palabra fumada se tiene que guardar para esos tratamientos que hace que cuando habla del límite de improductividad en la producción y habla del cuerpo sin órganos como ese límite que no produce, pero que está en toda producción. Entonces, por ejemplo, el martillo produce y da tal, pero realmente cuando el martillo produce es cuando lo sacamos de su lugar de producción industrial y lo llevamos a la obra de arte y el martillo lo metemos en la lavadora y la lavadora con el martillo hacen, ¿no? Yo cuando pienso en por ejemplo, Descartes y Hegel, ¿no? Que son dos grandes objetivos a dar palos, por ejemplo, Hegel a mí se me queda en esto, en la determinación del concepto en base a oposiciones. O sea, toda su filosofía es eso, es determinar conceptos en base a oposiciones. Lo interesante y lo genial es que lo hace con absolutamente todo y llega hasta el infinito de todo, ¿no? Entonces la cosa es, si consideramos que no ha hecho nada, porque solamente se ha dado vueltas a ese caldero de la determinación de los conceptos en base a oposiciones, ¿qué es lo que ha hecho? Porque existir existe en sus libros, ¿no? Entonces, yo lo que pienso respecto a lo del cuerpo sin órganos es que en toda producción existe un límite de improductividad que, por ejemplo, en este caso, serían las obras de Descartes y de Hegel. A nosotros nos sirve para producir, nos sirve para crear, nos sirve para bailar, el bailar en la superficie, el que danza ligero sobre las superficies. ¿Qué cabezas pisa? Pues está pisando las cabezas de Hegel. O sea, Hegel nos viene muy bien. Esas divagaciones escolásticas durante miles de años de repente han dado lugar a Duns Scoto y nos permiten pensar, ¿no? Yo pienso mucho cuando pienso en este régimen de productividad dentro de la producción, en el Hades griego más allá salvífico, en el que en la Odisea, ¿no? Resucitan a Aquiles, bueno, le echan sangre ahí, hacen un ritual y aparecen los muertos y tal, y son fantasmas que ni hablan, ni piensan, ni desean, están todos en un lugar gris, absolutamente sin determinaciones ninguna. Entonces yo me imagino a Descartes y a Hegel como ese lugar de todos ahí que no han hecho nada, pero que nos sirven a nosotros para producir. O sea, es ese régimen de improductividad, ese cuerpo sin órganos, que es muy potente, no produce, pero sin embargo es infinitamente potente. Los libros de Hegel no producen nada, se quedan en esta vuelta en torno a la diferencia, yendo, pero sin embargo sí que son muy potentes y sí que están a disposición. El régimen de improductividad yo lo pienso siempre. Perdón, voy. Claro, yo soy el que más conozco esta mesa, eso que lo sepáis. Recogiéndole David, lo voy a mencionar solo para que no me caigan palos por repetirlo. Pero Bataille, pues, es una nostalgia por él usa el ejemplo del tigre en la selva y luego usa uno un poco más bonito, creo, que es el del agua en el agua. O sea, y él habla de que no hay un conocimiento mediado con el mundo, es pura inmanencia en los bichajos. Y nosotros, por él hace un poco de exageración, dice por el reino del trabajo, por el proceso del trabajo, ya medias trabajas el mundo, entonces ya hay un conocimiento mediado, entonces ya no vale. Y hay una nostalgia por cuando se estaba antes, pero él dice que se puede recuperar transgrediendo ese régimen del trabajo, ¿no? O sea que sí que habría alguna cosa, pero bueno, creo que eso no es lo más interesante que quería decir, aunque nada de eso. Quería recoger como la pregunta de la sesión hoy, de Lombito, que creo que estamos discutiendo todos ellos, sobre si no podríamos operar sin facultades, al final. Tanto facultades familiares como sin facultades. Y yo creo que tengo dos puntos. Uno que salió el otro día conmigo, creo, en las jornadas estas. Me parece muy interesante, en las últimas clases que da Fischer, un estudiante le dice: ¿pero por qué comunismo ácido?
¿Comunismo? Acción. O sea, ¿por qué todavía te quedas con la palabra comunismo? Si llevas 1 hora y media hablando de que de la experiencia soviética, normal, y entonces Fischer le dice, creo que como muy genuino y con mucha honestidad, sí, podría haber desechado comunismo y haber inventado otra cosa, pero creo que arrastra ciertas potencialidades el término. Todavía pertenece a un régimen discursivo donde de 10 potencias, al menos 3 o 4 todavía nos pueden decir algo positivo, no está acaparado, ¿no? por la experiencia soviética. Y creo que dice algo parecido en 1000 mesetas, al principio, en el prefacio este de chiquitito, de que hemos citado por costumbre, o sea, pues para entendernos un poco, pero sabéis perfectamente que podríamos no haberlo hecho. Pero creemos que hay algo interesante que se puede rascar todavía de citar, ¿no? Y esto me lo quería llevar a lo de, y ya con esto acabo, a la cuestión del territorio, ¿no? De que todo esto del idiota y de preguntar todo el rato por qué, o no entiendo, y el de eliminar todos los postulados subjetivos posibles, lo que te llevas al término esquizo de 1000 mesetas, que hay que evitar, pues, a una pulsión de muerte donde hay que cargárselo todo y punto. Pero creo que hemos aprendido algo de ahí. O sea, no puedes operar sin un mínimo territorio, que es a donde quería llevar, ¿no? O sea, pues un niño tiene ahí un tornero y tienes que tener unas mínimas coordenadas espaciales o temporales a través de las cuales moverte. ¿De quién son? Perdón, claro. Entonces yo, a tope con Niclan, a tope con los colmillos del número, ahí acercarnos a por fin alcanzar el número, que al final es, yo creo, un poco la intuición que hay con quitarte las categorías, ¿no? No tener conocimiento mediado, no operar mediante fenómenos. Pero la ironía interesante del título es que verdaderamente el número tiene caminos. O sea, el intentar operar sin territorio te vuelve un esquizo de mirarte la punta del zapato. Entonces, siento que es mi discurso de siempre, pero me gusta mucho este discurso, así que lo voy a mantener. Yo estoy a tope de eliminar todas las facultades, pero si algo he aprendido este último año es que no puedes operar sin facultades. Es interesante que Deleuze diga facultades y tú tengas un diálogo con él, y lo que decía un poco David de ironía de sé lo que estás haciendo, estás usando facultades para hacer un poco el guiño, pero sé que no quieres hablar de facultades. Pero es que a lo mejor no tenemos otra cosa mejor que facultades. Y si tenemos algo mejor, lo proponemos. Pero lo que no se puede operar es, creo, sin un mínimo postulado natural. Necesitas un mínimo territorio, pues si no te vuelves esquizo mal. Y entonces creo que ese territorio es lo que se tiene que estar reconstruyendo, redefiniendo, cambiando las categorías. Si no nos gusta imaginación, pues estoy a tope, pero a lo mejor ha vuelto. Hostia, tengo retorno de lo mismo. Voy a comer a ver si cambia ahora y no me vuelven las almendras. Cuerpo vacío. Pero ese es mi punto, puedes cambiarlas, pero vas a instaurar otras. Y vamos a tener la misma discusión de siempre. Y a mí no me van a gustar las tuyas porque me caen mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues un poder constituyente, pero que nunca se constituye. O sea, constituyente, pero no constituido, ¿no? Entonces necesitas unas facultades, yo creo. Y si no son facultades, llámalo patata. O sea, van a ser lo que quieras. Pero un territorio mínimo, desde el que opera. Eso es. O sea, la movida de eso, un apunte rápido, ¿no? ¿Un apunte una frase? Sí, no me acuerdo muy bien. Perdón, y soy idiota. Da otra razón en todo lo que es buena crítica, porque entonces es anula la crítica que hace él en el pensamiento, los presupuestos objetivos. O sea, hay que empezar siempre por algo. ¿Cómo no te he entendido o no te he escuchado? Que le des es esclavo de sus propias palabras, ¿no? Y amo de su silencio. No, solo. Y soy idiota.
gallego te sale. Él mismo, además, haciendo Franklin está criticando los presupuestos subjetivos y como acaba de decir Alejandro, siempre hay que empezar por algo, por un territorio, es un poco, pues al final tú tienes los tuyos, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver con el paso eso de querer hacer un pensamiento sin imagen y que luego va transformando en hacer una nueva imagen del pensamiento. ¿Cómo está preso de su palabra y de las palabras que hace en este capítulo? ¿Pero por qué? Porque está preso que me distrae. Porque todo el rato está criticando a los filósofos, o sea, los presupuestos subjetivos y objetivos de los filósofos, y está como, dice, algo así como que eso, el pensamiento ojalá empezase sin presupuestos, ¿no? Como un poco de, como el idiota. Pero dice que hay que empezar sin presupuesto. ¿Cómo te lo dice, no? Como tal. Sí, sí. Es que entonces lo he entendido yo, perdón. Lo he entendido yo. Yo estoy citando de memoria, pero me suena como que al principio del libro, o sea, el capítulo este dice algo así que hacemos como el idiota sin presuponer nada. Así que yo lo leo. Sí, por favor. Si hay que hacer el idiota, hagámoslo a la rusa. Un hombre del subsuelo que ya no se reconoce ni en los presupuestos subjetivos de un pensamiento natural, ni en los presupuestos objetivos de una cultura de la época, y que no dispone de compás para tratar un círculo. Pero al final estaba muy endeudado de los presupuestos de su época y todo eso. Pero pienso que se va corrigiendo un poco a sí mismo en lo que dice Alejandro. Que si no sería puro esquizofrenia, ¿no? Puro nada. Y va viendo que a lo mejor eso no está... Pienso, es mi opinión. Y tiene que ver eso con que luego de diferencia de petición siempre habla de construir una nueva imagen del pensamiento. Ya no habla de pensamiento sin imagen. No sé si quiere o pasamos al... No, sí, o sea, a raíz de todas las intervenciones me han surgido muchas cosas. En origen quería contestarte aquí con una cosa que has dicho que me pareció una barbaridad. Terrorismo filosófico, honestamente. A raíz de lo que has dicho tú, Alejandro, esto de que siempre tenga que haber unos presupuestos, y de ahí ando con la crítica que te iba a hacer a ti. Si siempre tiene que haber unas facultades, siempre va a haber presupuesto un sujeto que a la vez está siendo constituido por esas mismas facultades, como has dicho tú. O sea, es un proceso que va en dos direcciones. Entonces, las facultades, en tanto que suponen y a la vez producen un sujeto, siempre van a estar limitando, siempre van a estar partiendo de unos supuestos que agotan la potencia y no permiten que esa facultad pueda determinarse libremente, por así decirlo. O sea, se pierde la potencia en el sentido de que todas estas facultades, por muchas que descubras, siempre, por singulares que sean y únicas que sean, siempre las vas a descubrir como esta tiene una función diferente a esta. Esta me hace pensar una cosa diferente a esta. Esta es la potencia de afectar a otros cuerpos, esta es la potencia de desear, esta es la potencia de no sé qué. Siempre tiene una función determinada. Entonces, no puedes hablar de que una facultad es una potencia. Una facultad, ante todo, presupone un sujeto que a la vez produce y agota esa potencia en el momento en el que tiene una función determinada, y solo es facultad si tiene una función determinada. Por muy singulares que sean todas las facultades y por todas las que quieras ver ahí, son facultades que tienen una función determinada, que tienen unos presupuestos siempre, que son los presupuestos del sujeto por antonomasia, y precisamente ese es el sentido que yo he entendido de la pregunta que ha planteado Loco al principio. ¿Por qué hablamos de estas facultades si las facultades también limitan la potencia? También agotan la potencia e impiden la potencia. Impiden pensar la diferencia. Es lo que ha explicado desde el principio. Impiden pensar la diferencia. Eso implica que los presupuestos de una facultad limitan, no pueden ser potencia nunca, siempre te obligan a que la acción o el pensamiento que vayas a tener es exacto. Y precisamente eso es lo que produce un dogmatismo. El que ya de antemano esté determinado, tenga una función determinada, aunque te quieras pensar que es un singular o que no, es que verdaderamente debes creer decir potencia. O no. A lo mejor, como dice Alejandro, que no está aquí, pero bueno, siempre tienes que partir de un territorio y ese territorio siempre va a presuponer. Y siempre va a haber una parte de la potencia que está limitada porque si no te vas a la esquizofrenia pura, y en eso precisamente lo estás tratando de arreglar. En guiar de algún modo de qué se encarga cada parte en el proceso del conocimiento. Pero esto desde Kant. La facultad es lo que determina de qué se encarga cada una en el proceso del conocimiento, qué función lleva cada parte de la mente humana en el proceso del conocimiento. Entonces, no se puede hablar de potencia, pero en el momento en el que acuñas el término facultad, no puedes hablar de potencia. Ya está, eso es todo. Pues
No, yo muy corto diría que, o sea... Bueno, perdón. Quedan en plan 10 minutos para las 9. Que no sé. Es que quedan El juicio final, 4 intervenciones. También tenemos que empezar, lo digo para los consejos. Que, volviendo sobre lo que decías, David, es que sí, o sea, y bueno, lo que hemos estado diciendo todos y todas, o sea, sí, las facultades, como que le ponemos el asterisco para decir que no son esas facultades, sino son otras y las vamos a llevar un poquito más lejos, o sea, en plan, si cada una tiene eso para liberar la diferencia, entonces vamos a llevar cada una como más lejos, pues tal vez yo pues entiendo, pero mi punto es, si yo tuviera a Deleuze enfrente y yo le dijera, ¿por qué pusiste eso? O sea, ¿por qué no usaste otra palabra? Siento que me cuesta pensar que él diría, no, o sea, yo puse eso porque sí, o sea, pude haber puesto otra cosa y no quise. No es como el fucking libro de tu vida, o sea, de verdad, cada concepto y cada término que usaste tiene una maldita razón y me cuesta muchísimo pensar por qué facultad. Si tal vez lo que quieres decir es lo que estás diciendo tú, David, ¿sí? O sea, si Deleuze quiere decir eso, no me pongas facultad. Es que perdón, pero es precisamente lo que decías tú del autoengaño del que habla Nietzsche. Tú, lo siento, en el alma por lo que te voy a decir, pero pensando que esto es diferente, pensando que hay algún tipo de potencia, te estás autoengañando, creyéndote que lo que tenía impuesto Deleuze es otra cosa que tú has venido como Mesías a interpretar. Y precisamente tiene toda la razón, ¿no? Es que si has elegido facultad, que es un término que históricamente ha significado esto, y me estás suponiendo las facultades kantianas por antonomasia. Ya, pero esto es hermenéutica de la o mala, o sea, nos da igual lo vale, que pero hay una cosa que es hermenéutica y otra cosa que es hablar de autoengaño y promover ese autoengaño. O sea, tú sí, es que hay que promover los autoengaños. O sea, no hay que promover el autoengaño, es darse cuenta que es simulado, o sea, da igual. Es que yo siento que no. Claro. O sea, no Bueno, si es unos hermenéuticos, pero si entiendo. tú utilizas otra palabra que significa, o sea, que funcionase como función, la crítica, o sea, que funcionase como facultad, podría hacer la misma crítica diciendo, pero es que esto no es ninguna facultades. Sí, también. ¿Por qué no dijo facultades? ¿Por qué no dijo facultades? No, es que yo, o sea, no, tómenme en serio. ¿Puedo usar mi programa? Como bien, Creo que mi pensamiento está lleno de buena voluntad, cosa que no le gustaría nada a Deleuze, pero bueno, me da un poco igual. Vuelvo a lo que he dicho antes, o sea, voy a repetir lo que he dicho antes, pero este capítulo, Deleuze está intentando pensar en contra de la imagen del pensamiento y mostrar cuál es el problema o qué es lo que no nos deja hacer una imagen del pensamiento dogmático tal y como ha sido establecida en la filosofía occidental moderna. Bueno, desde Platón. Y creo que por eso usa la palabra facultad, porque de hecho la filosofía, y de hecho, ¿sabes? Se ha usado esa palabra, entonces tiene que usarla para pensar contra ella, porque no puede o sea, está intentando destruir lo que ha significado esa imagen del pensamiento dogmático, entonces está usando los conceptos, igual que usa cogito todo el rato, no está usando cogito en favor de su filosofía, sino como una cosa, pues eso, ya lo he dicho, para intentar cargárselo. Y está intentando pensar ese concepto contra ese concepto, ¿no? Y por eso creo que no, o sea, yo tampoco he leído tanto a Deleuze, he leído sobre todo diferencia y repetición y la lógica del sentido, entonces tampoco sé muy bien si en otros textos así como mayores también utiliza ese palazo, pero creo que no lo hace y creo que es signo de que la facultad no es algo que esté postulando, sino algo que está intentando destruir o al menos desquiciar, y que tiene que hacerlo porque está pensando contra algo y contra algo específico que es el pensamiento kantiano, el pensamiento platónico, el pensamiento cartesiano, y que por tanto tiene que usar esos conceptos para cargárselos. Eso no quiere decir que... Bueno, ya está, eso es lo que... Ya, suficiente. Queda... Lombo si quiere continuar, pero yo creo que no. Sebas, Sí, en la página 207 habla bastante de esto y creo que es bastante
Está claro, pero no lo quiero leer, solo quiero decir que están a 207. Vale, Para como interesante aquí para todos, si se quiere tener en cuenta. por motivo de tiempo yo creo que darle lo que sea y darle... Sí, a mí solo me surgía una pregunta que quiero lanzar al aire. No hace falta que se responda ahora. La quiero lanzar simplemente como inquietud propia que me ha surgido ahora, volviendo sobre lo de... A mí me ha gustado esto del idiota y del hombre del subsuelo, entonces haciendo esto mío, claro, si las dos posibilidades, por así decirlo, que tenemos es la del esquizofrénico autista que gira en torno a la nada, en torno a un agujero negro y dice no sé nada, la posición escéptica que he dicho antes, y la posición del hombre del subsuelo que asume que todos son simulacros y hace locuras, esperando que alguna tome consistencia por ahí. Mi pregunta es, y sé que esta pregunta debería hacerla releyendo qué es la filosofía, pero entonces no veo, y tampoco sé si esto es pertinente, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre filosofía y literatura? ¿Cuál sería la diferencia entre filosofía y arte? Porque al fin y al cabo, vale, todo es simulacro y estamos, pues cada uno propone su problema y se inventa sus cosas y a ver si cuelan. Pero en el fondo estamos leyendo esto pensando que Deleuze tiene razón. Es decir, que aquí hay algo de verdad, aquí hay algo que nos ayuda a entender el mundo, así dicho de forma muy naif. Pero si todo es simulacro y somos los hombres del subsuelo lanzando dardos a ver si alguno se pega en la pared, no estamos haciendo literatura y ya está. Que puede ser que sí y ya está. También te digo. Sí, ¿y qué? Es una inquietud que tenía. la verdad, que no hemos ido a ella. Que es el Bueno, hecho de ya. destacar lo problemático. La cara fe... No, la cara fe, no. La cara fe, Ahora fe es leeros el artículo que escribió Alejandro. No. Se lo voy a pasar a Yo Rita. decía algo de... Si no, Me pues... repetí. Que se sube aquí Ya, y se Dios. que es su grado Oye, de sí, meseta. Al final tiene que decir... Muy rápido. Entiendo la crítica que haces y podría suscribirla si no fuera porque niego una de tus premisas. Niega la mayor, dijo Pedro. De hecho, es la mayor. De hecho, es la mayor. Yo creo que no es necesario que una potencia remita a un sujeto. Que produzca un sujeto sí, pero no que prefigure un sujeto. Siempre y cuando entendamos que la potencia procede precisamente del afuera. En el afuera no puede haber sujeto. Y en ese afuera la potencia procede a partir de la emisión de singularidades. Entonces, si la entendemos así, que creo que es la manera de hacerlo para no volver a caer otra vez en todo esto, entonces no hay sujeto de la potencia. Vendría después, pero no es anterior a la Yo no he dicho en ningún, perdone, pero yo no he dicho en ningún momento que haya sujeto en la academia. He contrapuesto lo que es la facultad. Vamos a hablar todos a la vez. Es que se puede escuchar a Ya, sí, ya.